Tu futuro no está en las manos del azar. Tu futuro está en las manos traspasadas de Cristo. Sus manos traspasadas es una prueba de que Él está pensando en ti. Porque en Jeremías dice que mientras Cristo estaba siendo clavado, dice, y vio el fruto de la aflicción de su alma y quedó complacido. Aún estando en la cruz, Él pensaba en ti, Él pensaba en mí. Y dijo, vale la pena. Un contrato firmado con la sangre de Cristo. Así de segura es nuestra esperanza eterna. Un contrato firmado con la sangre de Cristo. Y Jeremías 29:11. Pues yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Pero este mensaje le he titulado Pensamientos de paz y no de mal. Y quiero que me acompañe a Jeremías capítulo 29, versículo 11. En la versión Reina Valera. Es un versículo que me encanta, me lo sé de memoria y quiero que lo leamos juntos. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esta es una promesa que Dios le dio al pueblo de Israel cuando se encontraba en el exilio en Babilonia, lejos de su ciudad, lejos de su tierra. Estaban confundidos, tenían el corazón abatido, y en medio de una realidad amarga que estaba viviendo el pueblo de Israel, Dios les da una palabra de esperanza. Les dice, yo tengo para ustedes pensamientos de paz y no de mal, y tengo un futuro para ustedes lleno de esperanza. Y esta porción de las Escrituras, este texto, no es una promesa que tiene ausencia de pruebas. No es nada más como una palmadita en el hombro. Todos hemos recibido esa palmadita del hombro así como que, échale ganas, ¿no? Eso no es nada. Estas palabras no nada más son como palabras al aire. Es una promesa con pruebas. Es la certeza de que Dios dirige nuestra historia y que Dios tiene un propósito eterno para con nosotros. Hace rato les comenté este canto que se llama Buen Futuro. Lo cantamos hace rato. Yo sé que viviré para testificar. Lo cantamos. Volteé con Natalia y le dije, vamos a cantar Buen Futuro. Se los sabían y lo cantaban con tanta pasión. Las reclusas ahí en Santa Marta, entendiendo que están viviendo una situación amarga, viviendo situaciones muy difíciles, pero han entendido esa promesa que en medio de su situación amarga hay un Dios que les da una esperanza y que ellas van a vivir y lo cantan con tanta pasión. Y después de terminar de cantar ese canto, hicimos un llamado y todas, más de 80 reclusas ahí, algunas por homicidio, otras por asesinato, otras por secuestro, pero arrepentidas, escuchando la palabra de Dios y buscando y entendiendo que Dios tiene buenos planes para ellos. Y Dios tiene buenos planes también para nosotros. Porque esta promesa es Dios está asegurándole a su pueblo que tiene un plan de bien, de bienestar, una esperanza, un futuro, aunque estén atravesando adversidad. Y el primer pensamiento es que Dios tiene pensamientos de paz. Dios tiene pensamientos de paz para tu vida. Y tal vez ahorita estás viviendo incertidumbre, estás viviendo desierto, y tal vez hay duda en tu corazón. Pero aunque el hombre duda, el corazón de Dios siempre está alineado y está pensando algo bueno para ti. Porque la naturaleza de los pensamientos de Dios son pensamientos de paz. Él mismo declara, porque yo sé los pensamientos que tengo. Es decir, Él está diciendo, yo sé lo que pienso acerca de ti. Yo lo sé. Yo no estoy improvisando. Los planes de Dios son eternos. Y aunque Israel se sentía olvidado, estaba en Babilonia, y en Babilonia pasó exiliado más de 70 años. Dios les estaba diciendo que su mente siempre estaba pensando en ellos, que Dios no los había olvidado. Dios no te ha olvidado. Aunque tal vez estás viviendo una realidad tal vez amarga, un poco triste, Dios no te ha olvidado. Dios no ha olvidado a esas mujeres que están ahí en Santa Marta, pero tampoco te ha olvidado a ti, así como tampoco olvidó a Israel en Babilonia. Su mente constantemente está pensando en ti. Pensamientos buenos, pensamientos de paz. Y en medio de nuestras crisis, como la que ahorita están viviendo en Pakistán, en medio de sus crisis,
Dios no se ha olvidado de Pakistán. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de ahí, de las mujeres que están recluidas en Santa Marta o en cualquier penal. Dios no se ha olvidado de ti, porque Él tiene un plan perfecto. Es como un arquitecto. Un arquitecto no comienza una obra sin planos. El arquitecto comienza su obra planificando, pensando en la mente y después poniéndolo en unos planos, la idea. Y entonces comienza la obra tal cual la diseñó los planos. De esa misma forma, Dios no deja tu vida al azar. David escribió: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. Es decir, que así como un arquitecto sueña, planea, tiene primero la idea en la mente, en el corazón, después la plasma en unos planos y después ejecuta la obra. Y tal vez en medio de la obra pueden venir distintas adversidades, distintos retos. El buen arquitecto planificó, y aunque tal vez a veces hay situaciones que pueden complicar la obra, no va a descansar a terminar la obra. Bueno, la Biblia dice que Él no detendrá la buena obra que comenzó en nosotros. Lo que Él prometió lo hará. Lo que Él dijo lo va a cumplir. Y los pensamientos de Dios para nosotros son buenos, son de paz. Por eso David dijo, él dice, hay un libro que tú escribiste donde todo lo que tú quieres para mi vida, ahí está. En tu libro fueron escritas todas aquellas cosas que fueron formadas luego sin faltar ninguna de ellas. Y tal vez hoy hay confusión en tu vida, pero lo que parece confusión para ti es parte del diseño perfecto de Dios. Sus pensamientos para ti, para tu familia, no son de mal, son de paz. Y ahí cuando dice tengo pensamientos de paz, está utilizando la palabra hebrea shalom. Diga después de mí shalom. ¿Sabe qué significa esa palabra shalom? Paz, bienestar. La palabra shalom habla de una paz o de un bienestar integral. No solamente, a veces pensamos que paz es la ausencia de guerra, la ausencia de problemas. Pero la palabra shalom habla de un bienestar integral, más allá de solamente ausencia de problemas, sino a pesar de problemas hay un bienestar integral. Dios no quería la destrucción de Israel. Dios no quería que Israel fuera destruido, sino que ellos experimentaran la plenitud. Y aunque estaban en cautiverio en Babilonia, Dios les dice que los pensamientos para ellos eran de bien, eran de paz y no de mal, y que tuvieran paz. Lo mismo nos dice a nosotros cuando enfrentamos pruebas. Debemos siempre recordar que los momentos de prueba en nuestra vida Dios los permite no para destruirnos, sino para formarnos. Las pruebas, las adversidades, las situaciones difíciles que podemos atravesar no son para destruirnos, son para formarnos. No dice Jeremías, yo soy el alfarero y tú eres el barro. Las pruebas que Dios permite en nuestra vida no son para destruirte, son para formarnos. Y esa prueba que vino a la vida de Israel por causa de su desobediencia, por causa de su idolatría, Dios no la utilizó, no es porque se enojó y dijo, ahora se van, todos los voy a destruir en Babilonia. No, era Dios queriendo formar su corazón, queriendo trabajar su corazón. Y parte de los pensamientos de paz de Dios necesitan un tiempo de formación. Y tal vez los procesos que estamos atravesando en nuestra vida son parte de la formación de Dios. Así como ese médico que tiene que aplicar una inyección, una medicina para sanar, y a veces esa medicina o esa inyección duele o es amarga, sobre todo los que somos padres de niños pequeñitos. Mi hija, la grandecita, ya se le quitó, ya Dios la sanó, pero tenía un pavor a las inyecciones, pero terrible. Yo tenía prácticamente que pescarla así para que la pudieran vacunar. Gracias a Dios se le pasó. Ya no tiene ese pavor, pero tenía un pavor porque ella decía que le causaba mucho dolor, mucho miedo. Mi hija, la pequeñita, cuando tiene que tomar esos jarabitos, a veces batallamos un montón, ¿no?
O tenemos hijos pequeñitos que les queremos dar un medicamento y batallamos un montón y a veces les compramos medicina con sabores, ¿no? Y este es de naranja, mira, este es de naranja, está bien rico, ¿no? Y guácala, qué naranja, ni qué nada, eso sabe horrible. Pero así como el médico utiliza medicina que a veces puede doler o es amarga para sanar, Dios permite procesos que a veces son duros en nuestra vida, pero que van a producir paz. El dolor de una inyección es temporal, pero el propósito va más allá. Lo mismo con los procesos de Dios en nuestra vida. Puede causar dolor, incomodidad temporal, pero el propósito de Dios es eterno. Y Él dice, yo sé los pensamientos que tengo. Es que dice, yo sé, es una certeza que descansa en el conocimiento perfecto de Dios, no en nuestras emociones, porque nosotros dudamos a veces. Pero Dios no cambia. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él prometió, lo va a hacer. Si Él dijo, lo va a cumplir. Y nosotros debemos descansar en la fidelidad divina de Dios. Nosotros a veces tenemos una visión limitada. Decimos, ya aquí quedamos amolados. Pero el Señor dice, mis pensamientos son de paz. Vivirás, no morirás. Y debemos descansar en la fidelidad de Dios, así como un niño pequeño que puede descansar y dormir tranquilos en los brazos de su padre. Y a veces vemos a esos bebitos, su mamá lo está cargando y muchas veces podemos pensar, ay, ¿quién fuera ese pequeñito? No, tiene que dormir y no importa si hay que hacer esto o lo otro. Descansa en los brazos de mamá o papá. No importa si hay una tormenta, no importa si hay que caminar 10 kilómetros, si hay que tomar 3 combis. El pequeñito descansa en los brazos de mamá o papá porque sabe que ahí está seguro. Sí debemos de tener nuestra confianza en Dios, saber que Dios tiene propósitos divinos y que sus pensamientos son buenos, son de paz. Ahora, los planes de Dios traen paz, pero también dan esperanza. Diga después de mí, esperanza. Entonces, número 1, los pensamientos de Dios dan paz. Número 2, los pensamientos de Dios nos dan ¿qué? Esperanza. La intención divina siempre apunta a un futuro lleno de esperanza. Porque dice, para darles el fin que esperas. Otra versión dice, para darles un futuro y una esperanza. Entonces Dios está pensando en ti. Así como escribió el salmista, siempre estás, siempre en mi mente. ¿Se la sabe? ¿No David escribió eso? Siempre estamos en los pensamientos de Dios. Esto no es solamente un pensamiento romántico. Él mismo lo dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Y no son pensamientos de castigo, no son pensamientos de mal. Dice, tengo pensamientos de paz y no de mal, para darles un futuro y una esperanza, o para darles el futuro que esperáis. Tenemos un futuro garantizado en Dios. Israel, estando cautivo en Babilonia, sabía que Dios los iba a regresar a su tierra. Se los había profetizado y les habían dicho que iban a estar ahí 70 años, pero que después iban a volver. Y en ese momento, en ese cautiverio de Babilonia, reciben la promesa y van a estar aquí. Pero no teman, porque yo estoy pensando en ustedes. Y ellos tenían la confianza de que iban a volver a su tierra. Y Dios lo aseguró en su tiempo. Miren, acompáñenme, Jeremías 29, pero el 14. En el versículo 14 dice, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Y lo mismo te dice el Señor. Tal vez estás pasando por tribulación, por desierto, pero el Señor te dice, ese no es el lugar, ese no es tu hogar. Te voy a dar un futuro y una esperanza. Ahora que estuvimos ahí con las mujeres en Santa Marta, decían, gracias a Dios, muchas de ellas conocieron ahí al Señor, pero dice, esta no es mi casa, este no es mi hogar. Y su oración, su clamor es, el Señor tenga misericordia, puedan encontrar esa libertad.
Aunque déjeme decirle que muchas de esas mujeres estando ahí son más libres que cuando estaban fuera, porque encontraron a Cristo. Y la Biblia dice: si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Muchas de ellas decían: estábamos afuera en libertad, pero realmente éramos esclavos de la maldad, del pecado, del vicio. Ahora, Dios tiene pensamientos para nosotros, y esos pensamientos nos dan esperanza. Y nosotros debemos tener viva esa esperanza en Cristo. Esa esperanza en Cristo. Y aún en medio de la disciplina, porque el exilio para Israel en Babilonia era una disciplina para ellos. Era Dios disciplinándolos por su desobediencia, por su idolatría. Dios una y otra vez utilizó la vida de profetas para decirles: volvéis a mí. Jeremías mismo los dice: qué mal vieron en mí, que se fueron tras otros dioses, tras otros ídolos, y no quisieron arrepentirse. Y Dios utiliza este exilio como una forma de disciplina para Israel. Pero disciplina no es abandono. Dios estaba disciplinando a Israel ahí en Babilonia, pero no significaba que los había abandonado. Su mente, sus pensamientos estaban para ellos, y era parte de la disciplina, porque Dios corrige. ¿Sabía usted que Dios corrige? Dios nos corrige. Las Escrituras dicen que Dios al que ama corrige. Dios corrige, pero su corrección nos lleva a una restauración. Y en los momentos de corrección no debemos rendirnos. Debemos de confiar en su fidelidad, que Él es fiel. Así como aquel padre que disciplina a su hijo. Cuando un padre disciplina a su hijo, no lo está rechazando, no lo está ignorando, no lo está abandonando, sino parte de la disciplina que un padre tiene sobre sus hijos el propósito es para formarlo. A veces la disciplina de Dios es dura, pero su amor es más fuerte. A veces la disciplina de Dios es dura. Y Dios permite sucesos. Pregúnteselo a esas mujeres que están recluidas. 10, 15, 20, 70 años. Consecuencia de sus malas decisiones, claro. Pero aún Dios utiliza esas cosas. Y a veces la disciplina es dura, pero su amor es más fuerte. Y Él nos da una esperanza que va a trascender más allá de lo terrenal. Israel iba a volver a Jerusalén. Dios se los prometió, van a volver a Jerusalén. Pero más que una esperanza terrenal, ellos tenían una esperanza eterna. Y nosotros tenemos una esperanza eterna de que hay una Jerusalén celestial. Mire, Apocalipsis capítulo 21, versículo 2. Apocalipsis capítulo 21, versículo 2 dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Tenemos una esperanza terrenal, pero más allá tenemos también una esperanza celestial. Dios no solamente promete una restauración aquí en la tierra. Él promete esa restauración de tu hogar, de tu matrimonio, de tu salud, claro que sí. Pero dice las Escrituras, hay una esperanza eterna, que Él va a restaurar todas las cosas. Y debemos vivir con la mirada puesta en esa esperanza eterna. Cristo, la esperanza de gloria. No en lo pasajero. Lo terrenal es pasajero. La Biblia dice: los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y debemos tener nuestra mirada puesta en Jesús, en lo eterno. Las Escrituras nos enseñan en Hebreos capítulo 11. Mire, acompáñenme, Hebreos 11:10. Hebreos capítulo 11, versículo 10. Dice lo siguiente: porque está hablando de Abraham aquí, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Mire, vamos a leerlos desde el versículo 8. Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida,
como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Lo que nos está diciendo aquí es que Abraham tenía su mirada puesta más allá en lo terrenal, tenía la mirada puesta en la Jerusalén eterna, la Jerusalén eterna. Y tú y yo debemos de tener puesto también nuestra mirada en lo eterno, que Dios va a restaurar las cosas y Él nos va a llevar a una morada celestial, a esa Jerusalén eterna donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, ni más sufrimiento. Y esa es la esperanza como hijos de Dios, la esperanza como cristianos. Nuestra esperanza no muere en la tumba, va más allá, es eterna. Y así como un sembrador que sale a plantar semillas y lo hace con paciencia, Dios trabaja en cada uno de nosotros para producir fruto de esperanza. Entonces, los pensamientos de Dios nos dan paz, nos dan esperanza, no solo terrenal. La historia nos prueba que lo que Dios dice, Él lo cumple. La historia nos muestra que lo que Dios promete, Él lo hace. Y Él puede hacer de nuevo otra vez. Y aunque parezca tarde, porque algunos dicen, pastor, ya es tarde, se me fue la vida. Dios nunca llega tarde, Dios siempre llega a tiempo. Dios siempre llega a tiempo. El tiempo de Dios es perfecto, sus tiempos no fallan. Pero a veces nuestra paciencia es desafiada, ¿no? Pero los tiempos de Dios son exactos. Y muchas veces Dios usa procesos para formar nuestro carácter. Repite después de mí: Dios usa procesos para formar mi carácter. Muchas de las situaciones que vivimos es Dios mismo a través de esos procesos formando nuestro carácter. Y algunos podrían pensar que ese exilio de Israel, 70 años en Babilonia, fue una pérdida de tiempo. Y tal vez tú dices, es que esa situación difícil, esos años, fueron una pérdida de tiempo. No los veas esos momentos de desiertos como pérdida de tiempo, velos como formación de Dios. A través de la prueba, Israel aprendió a volver su corazón a Dios. Nos lo dijeron. Al finalizar, estando en la cárcel, nos presentan a una de las líderes de ahí, de las mujeres reclusas, y nos la presentan, y ella misma reconoce, dice: aquí muchas personas me han abandonado. Mi familia me viene a visitar máximo 2 veces al año. Pero doy gracias a ella. Y una de ellas decía: bendigo, era una de las importantes ahí, bendigo la cárcel, porque aquí conocí a Dios. Y si el Señor en su amor no me hubiera traído aquí, yo estaría afuera y no sé qué sería, ni siquiera sé si estuviera viva. Y muchas de esas mujeres en la cárcel han aprendido a volver su corazón a Dios. Ahora, no es un lugar donde deseen estar para toda la vida. Ellas desean salir, pero entienden, y me sorprendió mucho que muchas de ellas entienden que el estar ahí no es una pérdida de tiempo. Es parte de Dios procesando sus corazones, de enseñarles a volver su corazón a Dios. Ahí dentro hay gente cristiana, mucha gente cristiana que conocía al Señor, pero cometió errores. Y aún conociendo al Señor, aún siendo cristianos, cometieron errores y están pagando ahí las consecuencias de sus errores. Y están aprendiendo a volver su corazón a Dios. Porque el ser humano, lo que no aprende por las buenas, lo aprende por las malas. Así somos. Pero no son pérdidas de tiempo. Es Dios tocando nuestros corazones. Y los procesos que hoy nos duelen son los que mañana te van a dar firmes. ¿Me ayudas, Nat? Los procesos que tal vez hoy te duelen son los que mañana te van a mantener firme. Porque se está procesando tu corazón. Es como el oro. Quiero leerte lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1,
versículo 7. Dice lo siguiente: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que así como el oro se purifica en el fuego, nuestra fe se purifica en las pruebas. Así como el oro se purifica a través del fuego, tu fe se purifica a través de las pruebas. Y lo que hoy es, escucha bien esto, lo que hoy es un fuego de prueba, mañana será el brillo de la gloria de Dios sobre tu vida. Aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Es la promesa de Dios. Y aunque pases por el fuego, no te quemarás. El salmista también escribió: nos pasaste por el fuego, nos pasaste por las aguas, pero después nos llevaste a la abundancia. Y tal vez hoy estás atravesando fuego, pruebas. No es una pérdida de tiempo, mi hermano. Es Dios procesando nuestros corazones. Dios jamás se ha olvidado de ti. Siempre estás en su mente. Siempre estás en sus pensamientos. Porque muchas veces hemos dicho: Señor, ¿será que te olvidaste de mí? Muchas veces tal vez has expresado en tus oraciones: no te olvides de mí. No te olvides de mi familia. Y hoy el Señor te dice: yo sé los pensamientos que tengo para ti. Ni te he olvidado, ni he olvidado eso que escribí desde antes de que nacieras. ¿No se te hace hermoso que antes de que nacieras Dios escribió y soñó contigo? ¿Y cómo iba a ser el color de tu cabello? ¿Cómo iban a ser tus ojos? ¿Cómo iban a ser esos deditos ahí medio chuecos? El dedito chiquito, digo, esta va a tener un dedito chiquito en su pie. Pero más allá, y mi hijo, mi hija va a hacer esto. Y va a tener tantos hijos. Él soñó con cada uno de nosotros. No pienses que has sido olvidado por Dios. Dios es bueno. Su amor y su fidelidad es para siempre. Y lo que hoy es un fuego, el apóstol Pablo dice: hermanos, no se sorprendan cuando el fuego de la prueba les venga como si algo extraño les aconteciese. Eso escribió el apóstol Pablo. Hermanos, no se sorprendan cuando el fuego de la prueba venga sobre sus vidas como si algo extraño les aconteciese, sino gócense, alégrense cuando venga la prueba, cuando venga el fuego. Y parafraseando lo que está diciendo el apóstol Pablo, es porque te está formando. Es Dios pensando en ti. Muchas veces es Dios formándote, muchas veces es Dios corrigiéndote. Y sepas que si estás atravesando fuego, Dios está pensando en ti, pero sus pensamientos son para darte paz, no para destruirte. Sus pensamientos es para darte una esperanza y para asegurarte un buen futuro. ¿Cuántos dicen amén? Tu futuro está asegurado en Cristo. Repite después, cierra tus ojitos, levanta una de tus manos y repite después de mí, dile: mi futuro está asegurado en Cristo. Mi familia está asegurada en Cristo. Mi futuro no está en el azar. Mi futuro no está en las circunstancias. Mi futuro está en las manos de Dios. ¿Cuántos lo creen? Dale un fuerte aplauso al Señor. En Cristo tenemos vida eterna. En Cristo tenemos una herencia incorruptible. Y el cumplimiento máximo de Jeremías 29:11. Pues yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de paz y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. ¿Sabes cuál es el cumplimiento máximo?
Colosenses 1:27. ¿Me ayudas poniéndolo? Colosenses 1:27. Y quiero que lo leamos juntos, porque este es el cumplimiento máximo de los pensamientos de Dios para nosotros. Léalo conmigo. 1, 2, 3. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Diga bien fuerte 1, 2, 3. Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Una vez más, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Nuestra vida debe estar anclada en Cristo. Tu futuro no está en las manos del azar. Tu futuro está en las manos traspasadas de Cristo. Sus manos traspasadas es una prueba de que Él estaba pensando en ti. Porque en Jeremías dice que mientras Cristo estaba siendo clavado, dice, y vio el fruto de la aflicción de su alma y quedó complacido. Aún estando en la cruz, Él pensaba en ti. Él pensaba en mí. Dijo, vale la pena. Un contrato firmado con la sangre de Cristo. Así de segura es nuestra esperanza eterna. Un contrato firmado con la sangre de Cristo. Y Jeremías 29:11. Pues yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles un futuro y una esperanza.